Esto es Alegre Despertar con Alan Palacio. Cápsulas motivadoras, edificantes, con un mensaje transformador. Amigos de Alegre Despertar, soy Alan Palacio, bienvenidos. Bienvenidos a Alegre Despertar, y porque el mundo cristiano alrededor del mundo estamos iniciando la celebración de la Semana Santa, una de nuestras festividades más importantes que nos identifican como parte del grupo de creyentes. Un tiempo en donde recordamos los últimos momentos antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Momentos en los que no solo hacemos memoria del sacrificio de nuestro Dios por nuestra salvación, sino que además son tiempos en los que tomamos momentos de meditación acerca del significado de cada momento, cada suceso, palabra y situación vividos en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. En la mayoría de los países cristianizados separan un tiempo vacacional con la idea original de lograr esta meditación. Bueno, ese era el propósito inicial en ese tiempo o para ese tiempo vacacional. Algunos ya lo iniciaron desde el viernes pasado, otros solamente obtienen el viernes que entra, otros el domingo solamente. En fin, tú y yo no necesitamos eso para recordar la importancia de haber sido salvados por Dios, de haber encontrado misericordia por nuestro Dios. Hoy en Alegre Despertar es lunes y es lunes santo, también conocido como lunes de autoridad, porque Jesús manifiesta ante el pueblo la naturaleza de su gran poder. Este lunes, a breves días de la crucifixión de Jesús, realizó dos eventos significativos. Según los historiadores, dice que el primero, él fue a Betania, a una aldea llamada Betania, donde vivía Lázaro, ¿recuerdas? A quien anteriormente, hace unos días, había resucitado de los muertos. Y de ahí se fue porque le ofrecieron una cena, aquella donde una mujer llamada María tomó un perfume de nardo. Dice la Biblia que era muy costoso, que era de los perfumes más costosos de ese momento. La historia cuenta que con ese ungió los pies de Jesús y se los secó con su propio cabello. Un evento por más significativo que demuestra su autoridad al ser ungido como rey que tiene el poder para salvar y para resucitar. Más tarde Jesús visitó el templo de Jerusalén, en donde dice la escritura que el patio del templo, de la iglesia, de la sinagoga, bueno, hoy sería la iglesia, el patio del templo estaba lleno de ganado y de vendedores. Jesús se molestó tanto por esa situación que con un látigo, agarró un látigo, hizo salir al ganado y tiró las mesas de los vendedores. Jesús mostró ahí su autoridad al declarar que Dios era su Padre y que su casa, es decir, la casa de su Padre, la casa de nuestro Padre Celestial, debería ser una casa dedicada a la oración. Es decir, que estuviéramos continuamente en comunicación con Él en ese lugar en específico. Y al no ver eso con sus propios ojos, vuelca las mesas y saca a los vendedores de ese lugar, porque los vendedores no solamente vendían para sus propios intereses, sino que también estafaban a las personas que les compraban porque les vendían cosas para el sacrificio en mal estado. Ponle atención en esto. Jesús, nuestro Dios, tiene esa autoridad. Dios le entregó todo el poder no solo para guiarnos, sino también para indicar y corregir el camino y la adoración hacia nuestro Dios. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 29, la gente y aún los líderes en autoridad de la iglesia en aquellos entonces decían que Jesús enseñaba a las personas como uno que tiene verdadera autoridad. Cuando hacía él su declaración diciendo, yo os digo, Jesús iba caminando y él decía, yo os digo. Las autoridades de aquellos tiempos se quedaban sin palabras y sin forma de cómo contradecirlo, porque era como si tuviera poder, porque Él tenía el poder y tiene el poder. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Jesús seguirá teniendo autoridad aún en nuestros tiempos? ¿Cómo nos hace ver su autoridad y el poder que tiene sobre toda cosa y toda persona? Bueno, pues hoy en el lunes santo de Semana Santa veremos algunas ideas prácticas que nos hacen ver la autoridad de Dios continua, teniendo sobre todo lo que se mueve y poder existente en todo lo que existe en el mundo. Hoy veremos en este lunes de Semana Santa estas ideas prácticas que nos van a hacer recordar que Él tiene el poder y la autoridad. La primera, vemos la autoridad de Dios en nuestras vidas, en nuestro tiempo, cuando tú y yo estábamos en esa situación complicada. ¿Te acuerdas?
debido a nuestras malas decisiones y aún así que nos hemos equivocado conscientemente, Dios nos sacó adelante. ¿Te acuerdas aquel momento en el que estabas llorando? Quizás debajo de tu cama o al lado de tu cama, hincado, diciendo: Dios, ayúdame. ¿Te acuerdas en aquella situación en la que no veías salida? Quizás a través de una prueba que tenías que pasar, en tu examen de ciudadanía en los Estados Unidos, quizás en el momento en el que algo sucede en tu matrimonio. ¿Te acuerdas en esa situación complicada que no había nadie que te pudiera ayudar? Y tú dijiste, quizás consciente o quizás inconsciente, dijiste: Dios, ayúdame. Y Él mismo se hizo presente en tu vida con su mano de poder, fue y te ayudó, porque Él tiene la autoridad para indicarle a las cosas y a las personas cómo deben de actuar. ¿Te acuerdas en ese momento en donde ya no podías hacer nada? Y solamente Dios, hablando con su palabra de poder, podía rescatarte. Una de las formas en las que hoy en día, en nuestros tiempos, en nuestra vida personal, podemos ver la autoridad de Dios, así como en el pasado, hoy en el presente, es cuando estamos en esa situación complicada y Él nos ha salvado en el pasado. Y así como nos salvó en el pasado, nos salvará en el futuro. Porque Él es nuestro Dios, un Dios poderoso, soberano, lleno de autoridad. ¿Cuándo más vemos la autoridad de nuestro Dios en nuestra vida y en nuestros tiempos? ¿Cuándo podemos ver reflejada esa autoridad que dice tener Jesucristo en su mano, en su voz? Bueno, cuando a pesar de un diagnóstico de salud, un diagnóstico negativo de salud, acabas de ir por tus estudios, por tus radiografías, y a pesar de un diagnóstico negativo de salud, aún a eso, hoy tú y yo estamos con vida. A pesar de las malas noticias en nuestra salud, aún estamos con vida, porque tenemos un propósito tú y yo. Mira, todos teníamos un diagnóstico de muerte con esta pandemia que estamos saliendo. Todos teníamos cuando las finanzas temblaron en todas partes, en las casas de bolsa, en los países más poderosos de este mundo. En ese momento, en ese diagnóstico de muerte, Dios nos protegió a ti y a mí, porque hay un propósito en nuestra vida, porque aún no lo hemos terminado. Todos tenemos una historia triste que contar, pero tú y yo hemos visto la mano de poder cuando, a pesar de que los doctores dijeron algo, Él nos ha salvado. Él ha cambiado todo diagnóstico y hace ver el estudio como nada delante de Él. Hace ver que Él tiene el poder suficiente para rescatarnos a ti y a mí. Te he contado mi historia, hace poco la conté, que yo, antes de estar casado, más jovencito, o cuando estaba jovencito, un día saliendo de la iglesia alguien me golpea el carro se destruye completamente. Querido y querida, 3 días estuve en coma, 1 mes perdí la memoria después de levantarme del coma, pero mi familia, mi madre y mis hermanos no sabían que yo me iba a levantar al 3er día. Ellos no sabían que al terminar el mes o los 30 días que pasé sin memoria, Dios me iba a recuperar, iba a volver a estar aquí contigo hablándote a través de la radio. Porque a pesar de nuestro diagnóstico de muerte, a pesar de lo que vean de nosotros que está perdido, Dios nos va a salvar porque Él tiene la autoridad suficiente. Y gracias a la oración de muchas personas, gracias a la fe de mi madre, de mis hermanos, gracias al poder de su autoridad, hoy estoy levantado contigo. Años después me casé, tengo una hermosa esposa con unos hermosos hijos. Bueno, es que los papás así somos. Porque Dios tiene un plan y un propósito. Y aunque quizás algunos sufrían al verme ahí, Dios decía: ya lo vi casado, ya lo vi con qué se va a casar sus hijos, porque Él tiene la autoridad. Y el tercero, para irme rápido al estudio, tenemos en nuestros días, en nuestra vida, la autoridad de Cristo, que aún tiene autoridad en su nombre. Él nos ha dado su nombre, porque ese nombre tiene autoridad. Pero ese nombre lo debemos de usar para darle las órdenes a las cosas y a las situaciones. En el nombre de Jesús, ventas, compradores, yo te ordeno que vengas a mi negocio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo pongo las manos sobre mi cuerpo o sobre algún enfermo y digo: en el nombre de Jesús, restáurate células. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, hagan su trabajo. Esto no es misticismo, esto es realidad, esto es de creerlo. Porque en su nombre hay autoridad. La misma autoridad que hubo en el pasado, hay en el presente y existirá en el futuro, porque Él es el gran yo soy.
En el nombre que Él nos ha dado en nuestros tiempos, tenemos la autoridad de Cristo heredada. Somos coheredores con Él. Así que en cualquier situación complicada, sea una llamada con malas noticias, en el nombre de Jesús, esas son volteadas. Nosotros tenemos la autoridad. Dejemos de decirle a Dios, sáname por favor, porque Dios te quiere sanar. Él dice, tú puedes, te he dado un nombre, sánate. Y tú pones las manos sobre tu cuerpo, sobre alguna área, o algún líder de la iglesia pudiera hacer. Ora por ti y en el nombre de Jesús, tu cuerpo comienza a reaccionar como fue creado perfecto. Así que tú le das la orden, cuerpo, células, funciona correctamente. Defiéndete ante el COVID, ante cualquier virus que esté en nuestra vida, porque nosotros hemos recibido esa autoridad con el nombre que Él nos ha dado, el nombre de Cristo Jesús. Esta Semana Santa es un tiempo de meditación. Bueno, siempre debemos de meditar de día y de noche, dice la palabra, pero en especial podemos hacer un alto, compartirle a los demás el propósito. Y quizás con estos puntos, la gente que nos está escuchando y que nunca los había escuchado, o tú que ya los habías escuchado y estás reforzando esto, es el tiempo de decirle a la gente que un lunes como hoy, quizás recordamos la autoridad que tenía Cristo en el pasado, pero que aún hoy en día hay autoridad en su nombre. Que a pesar de los diagnósticos de salud, los diagnósticos negativos, hay autoridad en su nombre y Él llama a las cosas que no son como si fuesen y las cosas responden. Que aunque estemos en un pozo, dice la Biblia, pozo cenagoso, es decir, que está bien cochino, lleno de lodo, aunque estemos en un pozo, aunque esté tocando el rentero que te quiere sacar, aunque esté el policía que venga por tu hijo, sabes que clamando en el nombre de Jesús las cosas se van a poner a nuestro favor. Todo se va a poner a nuestro favor. Así que este lunes eso es lo que recordamos, la autoridad de Jesús, pero sobre todo podemos ver la autoridad en nuestra vida, en nuestro presente, en nuestro planeta, en nuestra ciudad, en nuestra familia. Regreso al estudio con mis compañeros. Yo soy Alan Palacio, esto fue Alegre Despertar. Recuerde que me puede visitar en las redes sociales. Y no es porque quiera su like, si me lo dan yo estoy muy contento, sino más bien es porque quiero platicar contigo. Platícame ahí tu experiencia, dame tus comentarios. Vamos a sumar esto, porque cuando tú estás ahí poniéndole en un comentario y declarando el nombre de Cristo, ¿sabes lo que sucede? Eso te voy a dar para otra cápsula en el futuro. ¿Sabes lo que sucede con el algoritmo? La famosa palabra algoritmo de Google. Empieza a ver que el nombre de Jesús, oye, este nombre es importante, hay que ponerlo. Y entonces te van a empezar a llegar notificaciones de cosas que tienen que ver con Jesús. Por eso lo tienes que hacer. Así que si me quieres regalar un like, pero sobre todo quiero oírlo, quiero leer sus palabras, quiero leer sus comentarios. Me anima, me fortalece y me enseña. Esto fue Alegre Despertar con Alan Palacio. Si este mensaje le gustó, suscríbase a nuestro canal para seguir todos nuestros contenidos. Al darle me gusta al video, nos ayuda a que el algoritmo de YouTube promueva más este tipo de mensajes. También, en la descripción de este video, le mostramos otras formas en las que usted puede contribuir a la distribución del mensaje de esperanza para todo el público hispanohablante.